Dios me los bendiga. Es grato para mí nuevamente estar con ustedes, reunidos una mañana más, dándole al Señor la gloria, la honra, la alabanza, agradecidos porque el Señor ha sido bueno, porque hoy nos permite compartir juntos una vez más, porque ha sido una semana llena de muchas bendiciones, de muchas respuestas. Podemos decir que el Señor sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue trayendo esperanza en nuestro corazón y sigue trayendo respuestas. Después de que escuchamos este tiempo y estos testimonios de los hermanos en el tiempo de la antesala, ¿cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no alabarle si Él tiene tanta misericordia y tanto amor y tanta gracia para con nosotros? Y hoy, el mensaje del día de hoy precisamente nos hace un llamado para que nosotros tomemos la decisión de hacer nuestra parte. O sea, hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros, pero esas cosas necesitan que tú pongas de tu parte, necesitan que des un paso de fe, necesitan que tú hagas algo. Así que Dios siempre nos pide que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos, que está lo que es lo natural, lo que podemos nosotros perfectamente hacer, que Él se va a encargar de lo sobrenatural. Así que así es como titula el mensaje del día de hoy. Haz lo natural, que Dios se encarga de hacer lo sobrenatural. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, y vamos a leer capítulo 3 del 16 al 20. Segundo de Reyes, capítulo 3 del 16 al 20, y dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor: abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, segarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que está pasando. Déjenme ponerles en contexto en esta historia, en este capítulo. Mira. En este pasaje, Dios les está hablando a los israelitas mientras ellos están marchando hacia una batalla que tenían que enfrentar contra los moabitas. Los israelitas estaban enfrentándose a sus propios gigantes, a sus propias necesidades, a sus propias angustias. Estaban en medio de un desierto, estaban sin agua, estaban cansados, estaban sin las armas suficientes para poder enfrentar este ejército. ¿Cómo iban a poder luchar contra los moabitas si ellos mismos y sus animales se estaban muriendo de sed? Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ellos fueron a Eliseo, que era el profeta del Señor que estaba con ellos, y le dicen a Eliseo que por favor ore por ellos. Entonces Eliseo va delante del Señor y ora, y Dios le responde. ¿Y qué le responde el Señor? Lo que acabamos de leer acá en el texto. El Señor le dice: vayan y abran zanjas por todo el valle, y entonces el valle se llenará de agua. Mira, humanamente lo que Dios les estaba prometiendo parecía imposible, pero recuerden que nada es imposible para Dios. Dice la Biblia que el Señor les dijo que fueran y lo hicieran, y ellos fueron y lo hicieron, pero decía: ustedes se van a dar cuenta que van a cortar árboles, que segarán manantiales, que sembrarán de piedras los campos fértiles, y entonces al otro día ustedes se darán cuenta cómo el Señor va a traer la respuesta, porque no hay nada pequeño para Dios. Para Él todo es posible de hacer. Así que sin ningún sonido, sin señales extraordinarias, sin alguna cosa súper espectacular, de fuentes invisibles, cosas imposibles que ellos no podían explicar, el agua fluyó durante toda la noche, y las zanjas que ellos habían hecho se llenaron de agua, y a la mañana siguiente, cuando se levantaron, ahí estaba, la tierra estaba llena de agua, en un lugar desértico, donde ellos no tenían esperanza, donde parecía que iban a desfallecer ellos y sus animales de sed. En esa área desértica, en esa área seca, Dios se glorificó una vez más. La palabra de Dios a los israelitas, la orden de Dios para ellos fue que abrieran zanjas. Solo Dios podía darles el agua, pero ellos tenían que preparar la tierra para recibir la respuesta.
Ese es un fundamento supremamente importante que quiero que grabes en tu corazón en esta mañana. Tú vas a tener que abrir zanjas en los tiempos secos, en los tiempos difíciles. Vas a tener que abrir zanjas diariamente en todas las áreas, y el Señor entonces va a llenar en su tiempo, en su momento, a su manera, va a llenar esas zanjas que tú vas a abrir. Este es un principio de Dios, es un principio irrevocable, es un principio absoluto. Dios llenará la zanja, pero tú tienes que abrirla. Por ejemplo, estás necesitando trabajo y te urge tener un trabajo, pero si no te levantas de la cama y si no pasas las hojas de vida y si no vas a las entrevistas, pues no vas a poder entrar a ese trabajo que estás esperando. Necesitas tomar la decisión de levantarte, de ir a las entrevistas, de buscar las hojas de vida, de capacitarte cada mañana, estar buscando, estar revisando, comprar el periódico, mirar los anuncios. ¿Quieres perdón? Ok, necesitas dar perdón, necesitas empezar a buscar reconciliación. ¿Quieres viajar? Esa es la zanja que tienes que abrir. Ok, comienza a averiguar la visa, los requisitos, qué necesitas, a dónde vas a llegar, cuáles son las cosas que vas a hacer. Necesitas hacer tu parte para que Dios comience a trabajar en el área donde Él sabe que tú necesitas respuestas. Así que lo que el Señor te dice esta mañana, al igual que le dijo a su pueblo, estás viendo el desierto, bueno, necesito que trabajes porque tengo bendiciones para ti, pero hay cosas que tú debes hacer, hay cosas que necesitas hacer, que Dios te ha pedido que hagas para que puedas ver esas zanjas llenas. Y eso requiere trabajo. Mira, si los israelitas solo hubieran medio rasguñado la tierra y las zanjas hubieran sido superficiales y cortas, y si no hubieran sido suficientes, pues así de esa misma manera hubiera sido el agua que ellos iban a recibir. Pero cuanto más profunda tú abras las zanjas, más vas a recibir de parte del Señor. Mira, quizás a veces es trabajar duro en alguna área, ya sea el estudio de la Biblia, quizás tu ministerio, meterle más ganas, fuerza, estar con ímpetu, quizás es orar. Quizás es el trabajo, el hogar, o tienes que abrir zanjas en algunas áreas específicas, pero necesitas hacerlo porque entonces el Señor traerá respuesta en esa área específica en su debido tiempo. Si tú quieres que Dios haga grandes milagros en tu vida, tienes que hacer tu parte. Necesitas empezar a cavar, necesitas empezar lo natural que el Señor te está pidiendo que hagas. Mira, la victoria más grande de fe es poder estar de pie a la orilla del Mar Rojo y escuchar al Señor decir, como decía Éxodo 14:13, donde el Señor les dijo a ellos estaban parados, venían persiguiendo a los soldados del faraón, estaban frente al mar. ¿Qué hacían? Si se devolvían los mataban y si se metían al mar se ahogaban. Pero el Señor viene y les habla y les dice, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor va a traer a favor de ustedes. Miren, cuando nosotros nos aventuramos por fe, sin ver señales, sin ver sonidos, sin que pase nada espectacular para que tomemos y demos un paso de fe, cuando nosotros damos esos pasos hacia el mar, vamos a ver el agua dividirse en dos. Vamos a ver cómo Dios actúa. Dios puede hacer eso y muchísimas cosas más. Con Dios, mientras caminamos hacia adelante, vamos a ver que el camino se va a ir abriendo en medio del mar y a través de las circunstancias vamos a empezar sendas donde antes no las había. Dios dice, abran zanjas, hagan su parte. El rol de la fe no es ponernos a preguntar y a cuestionar, ¿será que si la hago? ¿Cómo la hago? ¿De qué tamaño la hago? No, el rol de la fe es obedecer. No es cuestionar, es obedecer. La Biblia nos llama una y otra vez a la obediencia y la obediencia trae bendición. Mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Dice así, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? El Señor quiere obediencia de corazón. El sacrificio que Él desea es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido. Un sacrificio, que te sacrifiques hoy, pero no quieras obedecer al Señor, eso es una hipocresía, es solamente un ritual. Es que, bueno, yo voy a ayunar, yo voy a hacer este sacrificio, voy a hacer aquello. Se va a convertir en algo completamente religioso, una liturgia pero vacía, porque necesitas que haya obediencia en lo que estás haciendo. El mismo Jesús nos dice en Juan 14:15, mira lo que dice el Señor.
si ustedes me aman, mira cómo es de enfático acá, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Mira, el amor siempre es siempre el primero y lo último. El amor siempre es el comienzo y el final en todas las enseñanzas de Jesús. Así que si nosotros decimos que amamos a Jesús, vamos a obedecer lo que Él nos dice. Vamos a hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. Siempre queremos complacerlo, siempre queremos que el Señor esté contento con nosotros, siempre queremos que su más mínimo deseo sea nuestra ley, que tus deseos son órdenes para mí, Señor. Esa es la verdadera esencia del amor, estar dispuestos a obedecer. Y el cristianismo no es una proposición teológica, es escoger amar a Jesús. Y todo lo demás caerá por su propio peso. Mira, por ejemplo, si tú miras a un hombre o a una mujer enamorado, que yo sé que muchos de ustedes han estado enamorados o han visto a alguien enamorado, se dan cuenta que para esa persona todo se centra en ese ser amado. Cómo complazco a esa persona que yo amo, cómo conozco mejor a esa persona que yo amo, cómo decirle a otros acerca de esa persona que yo amo. Y cuando una persona está enamorada no quiere sino hablar de esa persona todo el tiempo está contando, todo el tiempo está hablando. Así que todo el tiempo esa persona está tratando de estar con esa persona amada, de conocerlo más, de profundizar en ese enamoramiento. Así que Jesús pregunta en Lucas 6:46. Mira cómo nos pregunta el Señor a todos nosotros en esta mañana. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Mira, si tú has de llamar a Jesús Señor, necesitas escuchar su voz. ¿Y cómo oyes la voz del Señor? A través de la lectura de su palabra. Necesitas leerla y necesitas ponerla en práctica. Recuerden que hace unos domingos estuvimos estudiando Santiago 1:22, que nos exhorta y nos recuerda que no nos volvamos, que no estamos contentos solamente con estar escuchando la palabra, porque si solo oímos, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. El llamado de Santiago es a que la llevemos a la práctica. Además, Jesús dice que si alguien te da una bofetada en la mejilla, que tú también pongas la otra, que perdones las ofensas, que rechaces la codicia, que toleres las debilidades de los demás, que sirvas y ames a otras personas como Jesús te ha amado. Esas son las zanjas que tenemos que abrir. Perdón, reconciliación, amar a los demás, rechazar todo aquello que nos separa de Dios, amar lo que Dios ama y rechazar lo que el Señor rechaza. Esas son las zanjas que tú y yo a partir de hoy tenemos que aprender a abrir. Mira, hace muy poco, antes de toda esta pandemia, nosotros tuvimos una reunión de aquí con el equipo de servidores de nuestra iglesia porque queríamos y anhelábamos, y el Señor había puesto en nuestro corazón, hacer cambios en la planta física de nuestro templo. Yo no olvido que nosotros tuvimos que enfrentar nuestros propios gigantes durante todos los preparativos de esos cambios, porque anhelábamos muchas cosas y teníamos los planes de lo que queríamos hacer y lo que pensábamos, y todo el tiempo estábamos pensando cuál sería la mejor forma para poder llevar a cabo todos los cambios que queríamos hacer en el templo. Nos dimos cuenta que no íbamos a tener ni los suficientes colaboradores para hacer todo lo que anhelábamos hacer, ni íbamos a tener los recursos para poder lograr hacer estos cambios en la planta física. Pero recordamos la promesa que el Señor nos hizo en Génesis 18:14 a todos nosotros. Esa promesa dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y yo sé y le digo al Señor todavía hasta hoy, Señor, no hay nada imposible para ti. Así que no teníamos los voluntarios, como les digo, sino tampoco los recursos económicos para hacerlo, pero teníamos al Dios que todo lo podía, teníamos al Señor que tocaba los corazones. El anhelo de que la casa de Dios estuviera hermosa seguía ahí en nuestro corazón, así que teníamos que hacer algo y le dijimos, Señor, nada es imposible para ti, sabemos que tú puedes hacer grandes cosas, así que comenzamos a hacer lo que los israelitas hicieron. Abrimos zanjas para que el Señor se encargara de llenar el agua. Lo primero que hicimos fue hablar con los servidores, les contamos nuestras inquietudes, después hablamos con toda la congregación, les dijimos el anhelo que Dios había puesto en nuestros corazones. ¿Y saben qué pasó? Se levantaron manos, muchos llegaron con su propia brocha a arreglar el templo, otros con pintura, otros ofrendaron su tiempo, otros trabajaron con madera. Una persona que recién estaba con nosotros en la iglesia, que era un experto en pintura, se levantó a ayudar a pintar el templo. Otro que trabajaba y era un experto trabajando en madera se encargó de esa parte.
¿Coincidencia? No lo creo. Dios estaba obrando, Dios estaba llenando las zanjas que habíamos abierto. Recuerde lo que dice la palabra del Señor en Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Dice, he oído la oración y la súplica que tú me has hecho. El Señor escucha nuestras oraciones, así que luego de orar, todos nos unimos a trabajar. Y sí, lo logramos embellecer el templo, y cuando tú abres las zanjas, cuando tú haces tu parte, el Señor se encarga de todo lo demás. Así que Él nos dio los recursos, hicimos ventas, hubo donaciones, hubo mano de obra. Él hizo muchísimo más de todo lo que nosotros podíamos habernos imaginado y haber pedido. Finalmente todo quedó precioso. Ese fue un trabajo en equipo. Nosotros solo fuimos un pedacito en ese gran rompecabezas, voluntarios en diferentes áreas que abrieron zanjas para que ese proyecto fuera un éxito y para que nuestro Dios fuera honrado y glorificado en su casa. Así que le dimos a Dios lo mejor de nosotros mismos y Él nos dio el éxito, y en todo lo alabamos y lo adoramos, porque nuestra especialidad como iglesia es orar, alabar y abrir zanjas, y la especialidad de Dios es dar bendiciones. Y yo sé que todos los que estamos aquí en esta mañana podemos decir, Dios nos ha bendecido en gran manera. Así que yo quiero que noten que este es un gran fundamento, esta es una base fundamental para todo cristiano, y es que muchas de las promesas de Dios tienen una condición o tienen una premisa. Todas las promesas del Señor, casi todas tienen una premisa, requieren alguna acción inicial, requieren nuestro primer paso, requieren una primera parte en la que tú tienes que actuar. Mira, una vez que tú y yo comenzamos a obedecer, a abrir las zanjas, Dios comienza a bendecir. Dios se encarga de lo sobrenatural cuando tú y yo hacemos lo natural. J.R. Miller dijo así: grandes cosas le fueron prometidas a Abraham, pero ninguna se hubiera hecho realidad si él se hubiera quedado esperando en Ur de los Caldeos. Él tuvo que dejar su casa, sus amigos y su país, viajar por lugares desconocidos. Él tuvo que tomar la decisión de ir por un camino que no sabía hacia dónde, avanzar en obediencia, en una obediencia inquebrantable, para poder recibir la promesa que se le había hecho. Así que yo no sé si ustedes también recuerdan la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó. Jesús les dijo que fueran y se presentaran delante de los sacerdotes, pero cuando Jesús les dijo, todavía su piel no había sido sana. Y en Lucas, cuando lean esta historia, Lucas capítulo 17, dice que mientras ellos iban caminando hacia el templo fue que quedaron limpios. Si ellos hubieran quedado ahí esperando a ver si sus cuerpos se limpiaban antes de obedecer y de irse, entonces sus cuerpos no se hubieran sanado. Dios estaba esperando obediencia para sanarlos, y en el momento que su fe comenzó a obrar de manera obediente, así mismo fue que vino la bendición. Ellos obedecieron y la bendición vino. Necesitamos aprender a creer en la palabra de Dios. Necesitamos aprender a caminar en línea recta, en obediencia, aun cuando parezca que no hay forma de seguir adelante, aunque parezca que no hay salida, pero necesitas ir en obediencia. Así que yo te pregunto, y a todos los que están aquí conmigo en esta mañana, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Cuáles son esas grandes cosas que tú quieres que Dios haga? ¿Quieres alguna bendición espiritual? Entonces ora, abre las zanjas y entonces Dios te las llenará, pero Él lo hará en los lugares y en las formas más inesperadas. Necesitamos esa clase de fe. Recuerda que 2 Corintios 5:7 nos dice el apóstol Pablo que nosotros vivimos por fe y no por vista. Así que necesitamos vivir en fe en el Señor, necesitamos creer en su palabra, necesitamos creer en Dios y creerle a Dios. Acuérdense de David, que es una historia que hemos estudiado muchísimas veces. El papá de David había dicho que se fuera a llevarle comida a sus hermanos donde ellos estaban allá en el campo de batalla. ¿Qué hizo David? David le obedeció. David no va donde sus hermanos esperando ser usado por Dios de una manera súper espectacular. No, él simplemente les estaba llevando una taza de comida de su casa que su papá les estaba enviando. Pero de repente cuando David llega se encuentra con una situación de fe increíble. Él escucha a un gigante filisteo, que este gigante se llamaba Goliat, burlarse de Dios, burlarse del pueblo de Dios, burlarse de las creencias de ellos. Y dice la palabra que su espíritu se agitó en su interior, y David tenía muchas razones para tenerle miedo a esta situación, para no enfrentarla.
Él era un muchacho, era un joven, sin ninguna experiencia militar, pero basado en lo que dicen las escrituras, dice la Biblia, o parece ser que David no era muy alto. En cambio, Goliat era un gigante, pero no solamente era un gigante, también era un soldado, y un soldado veterano, también tenía experiencia. Físicamente David no era competencia para Goliat, y David no podía confiar en sí mismo para ganar esa batalla. A pesar de eso, David confiaba en que el que iba a pelear la batalla era Dios. Claramente tenía su parte en esa batalla. Él tenía que abrir las zanjas. ¿Y cómo las iba a abrir? Bueno, él tenía que bajar al valle, recoger las piedras, meterlas en su honda, encontrarse con Goliat, tenía que ir a la línea de combate, tenía que poner la piedra en su honda y tenía que arrojarla. David usó el arma que él sabía usar y confió en Dios para que Dios le diera la energía, la puntería a esa piedra y fuera efectivo. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿te estás enfrentando a un gigante en estos momentos? A lo mejor es una enfermedad o depresión o miedo o culpa o preocupación, o quizás estás enfrentando un divorcio o la muerte de un ser querido o alguien que tuviste que despedir, o a lo mejor se trata de un hijo o una hija pródiga, perdidos. Mira lo que te dice el Señor en el Salmo 147:3, porque esta palabra es para ti. Dice así: el Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. Mira, Dios es el Dios de toda consolación y Dios te ama y quiere sanar tu corazón quebrantado. Recuerda un texto que hemos aprendido en nuestra iglesia y lo hemos hecho rema, y es Romanos 8:28, que dice: y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, para los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Yo sé eso, tú sabes eso, tú lo sabes también. Nosotros sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Así que confía en lo que Dios te está diciendo. Aun cuando, mira, entiende lo siguiente: cuando tú comprendas que Dios es más grande que cualquier problema que tú puedas tener, cuando tú entiendas su grandeza y tu pequeñez, cuando tú entiendas lo grande de su nombre y lo pequeño del nombre de tu problema, entonces tu fe será reforzada y te vas a enfrentar a cualquier gigante como Goliat, y lo vas a hacer con confianza y con valentía. Así que ponte de rodillas, ora, alaba a Dios, adora a Dios, escudriña las escrituras, ten un tiempo diario con el Señor y luego abre las zanjas. Y entonces Dios traerá sanación, entonces Dios traerá bendición a tu vida, entonces vendrá la respuesta en su debido tiempo y a la manera de Dios. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para ti. Así que si te estás enfrentando en este momento quizás a una crisis económica, un gigante económico, quizás tienes muchísimas deudas, tal vez no tienes nada de ahorros o ya los perdiste todo y no tiene ningún sentido, parece que tu vida está toda enredada. Comienza a orar, comienza a abrir zanjas ahora mismo, abre las zanjas y dile: Señor, ayúdame a ser prudente con mis gastos, ayúdame a ahorrar con sabiduría, ayúdame a no meterme en más deudas. Mire, yo no sé si ustedes sabían que el 90% de la gente compra cosas que no puede pagar. Y miren, hace muchísimos años cuando yo me reconcilié con el Señor y porque estuve alejada de Él un tiempo, yo durante ese tiempo que estuve alejada tuve un montón de cosas y adquirí muchos bienes y muchas cosas, pero todas las perdí. El Señor me quitó casi todo lo que tenía, y no lo hizo porque Dios fuera malo, lo hizo porque Él necesitaba cambiar mi corazón respecto a las cosas materiales. Mira, realmente lo perdimos todo. A pesar de tocar fondo, fue una de las peores cosas que nos pudo pasar, pero también fue una de las mejores cosas, de las mejores escuelas por las que Dios nos hizo pasar. Dios nos llevó por una escuela de aprendizaje administrativo, nos enseñó mayordomía, nos enseñó humildad, nos enseñó a depender de Él. Lo perdimos en un momento, todo parecía que todo lo habíamos perdido, como que Dios cerró todas las puertas, pero oramos y le dijimos: Señor, yo sé que tú eres fiel a tu palabra, yo sé que tú me has prometido que nunca me dejarás ni nunca me abandonarás, y yo te creo. Así que cuando tomamos esa decisión de confiar en el Señor y cuando tú decides de confiar en Dios, pase lo que pase, Dios te levantará y te restituirá. Dios está aquí para salvarte. Dios está aquí para sanarte en todas las áreas. A veces Dios nos pone en situaciones difíciles, nos arrincona y hasta nos permite entrar a callejones sin salidas. Y mira,
Te confieso que no fue divertido toda esa situación que tuvimos que pasar. Pasamos muchas cosas difíciles. A lo mejor en ese mismo lugar quizás te encuentras tú hoy pasando esas situaciones difíciles, pero Dios no solo nos liberó, sino que durante esos meses, ese tiempo, esos años de preparación, nos enseñó lecciones que hasta hoy nunca hemos olvidado. Y ustedes no saben cuánto le agradezco al Señor por hacer exactamente lo que hizo. Hoy que el Señor nos ha cambiado por completo nuestra vida, yo volvería a hacer todo y a vivir todo lo que pasé con tal de conocer nuevamente a mi Señor de una manera real y personal y verdadera. Yo quiero que entiendas que si tienes un problema económico gigante en este momento, necesitas entender que el dinero es algo muy poderoso y si no lo controlas, el dinero te va a controlar a ti. Recuerda que la palabra dice que nadie puede servir a dos señores. Va a odiar a uno y va a amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, dice Mateo 6:24. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice la palabra. Recuerden, el dinero es un buen sirviente, pero es un mal patrón. Así que no dejes que la plata, no dejes que la superficialidad, no dejes que las cosas de la fama, del placer, de lo que ven los demás, consuma tu vida. Por eso Jesús también dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, eso incluye todas las cosas, nos serán añadidas. Si tú y yo nos ocupamos de las cosas que son importantes para Dios, Él se va a ocupar de las cosas que son importantes para nosotros. Y eso incluye también nuestras deudas, nuestras situaciones de dinero, incluye nuestras relaciones interpersonales, incluye a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Mire, Benjamin Franklin decía lo siguiente acerca de gastar el dinero. Él decía, son los ojos de los otros los que nos destruyen. Si todo el mundo fuera ciego, ¿qué necesidad habría de tener buena ropa o buena casa? Estamos preocupados por lo que los demás vean en nosotros, por las apariencias, por aparentar delante de la gente. Así que abre zanjas de contentamiento, aprende a estar contento con lo que el Señor te ha dado. Pone al Señor en el primer lugar de tu vida y entonces Él va a traer todas las cosas que te hacen falta. La Biblia dice que Él va a suplir todas tus necesidades, no todos tus caprichos, pero sí todo lo que necesitas. En el Señor vas a encontrar la respuesta a lo que estás esperando. Así que abre zanjas para ahorrar, abre zanjas para tener administración, mayordomía, paga tus deudas. Yo sé que no es fácil, pero con organización todo se puede. Con Dios trabajando en ti, todo se puede. El Señor te va a enseñar a administrar las bendiciones que Él te ha confiado y te llenará de aún más bendiciones. Quizás tú dices, no, mi problema no son las finanzas. Quizás mis problemas están en mi matrimonio. Quizás tú y tu esposo están peleando todo el tiempo, o con tu esposa todo el tiempo están mal y tú estás deseando armonía y paz en tu hogar. Abre zanjas de honrar a Dios, de honrar a tu esposa, de honrar a tu esposo. Abre zanjas de respeto, de amor, para poder vivir en armonía en nuestras casas, en nuestros hogares. De tener sujeción, los esposos amar a las esposas y las esposas estar sujetas. Miren lo que dice Efesios 5:33, dice así. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esta es una orden del Señor. Es muy importante respetar al esposo. Ustedes verán que cuando respetan a su esposo, ellos van a cambiar y se van a desvivir por amar las esposas. Y mujeres, Dios nos manda a respetar a nuestros esposos. Varones, Dios te manda a amar a tus esposas. La necesidad de la mujer es sentirse amada, la necesidad del hombre es sentirse respetado. Así que necesitamos hacerlo. Así nos diseñó el Señor. A las mujeres nos diseñó para amar. Sin embargo, a nosotros no se nos ordena amar a los esposos, se nos ordena respetarlos. Si tú quieres que tu esposo te demuestre amor, respétalo. Y esposo, si tú quieres que tu esposa te ame, ámala, demuéstrale amor. Ella lo necesita como el aire que respira. Las esposas necesitan amor, los esposos necesitan respeto. Así que necesitamos pedirle al Señor abrir zanjas en ese conflicto conyugal y decirle, Señor, toma el control de nuestro hogar, toma el control de estas situaciones, dame amor por mi esposa, por mi esposo, ayúdame a demostrarlo, ayúdame a respetarlo, ayúdame, Señor, a sacar adelante en mi hogar. Así que si tú estás ahí preguntando, bueno, ¿y cómo lo respeto? ¿Y qué es el respeto? Bueno, según el diccionario,
Respetar significa acatar, honrar, alabar, amar o querer. Necesitas aprender a acatar, a honrar, a alabar, a respetar sus palabras, a amar, a querer. Para que Dios haga grandes cosas en tu vida, grandes cosas en tu matrimonio, necesitas dar lo mejor de ti cada día en todas las áreas de tu vida, y eso incluye a tu esposa, tu esposo, tus finanzas, tus hijos, tu jefe, también tu jefe, porque quizás no estás respetando a tu jefe. Y le estás faltando el respeto y hablas mal de ellos y te reúnes a tomar café y lo que haces es estar hablando mal de la persona que está en autoridad sobre ti. Puede ser tu jefa, tu jefe, tu líder en tu iglesia, tus pastores. Recuerden que David en la Biblia tenía un jefe terrible, que era el rey Saúl. Y un día, mientras David estaba tocando el arpa, dice la Biblia que Saúl trató de clavarlo a la pared arrojándole una lanza, y no pasó ni una vez ni dos, pasaron 3 veces. Y dice la Biblia, y yo creo que David se dio cuenta que como que no lo querían en el trabajo. Así que termina huyendo de ese lugar y entonces se esconde por allá en unas cuevas en Engadi. Cuando su jefe, Saúl, el rey, se entera que David estaba en esas cuevas, pues sale a perseguirlo con un ejército de 3,000 hombres. Y dice la Biblia que cuando Saúl entra en una de esas cuevas para hacer sus necesidades, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en esa misma cueva, dice la Biblia que David se llenó de alegría porque sus hombres creían y le decían: Dios ha puesto a Saúl en tus manos, córtale la cabeza, es tu momento, es el momento de vengarse de ese gran jefe. Pero en vez de esto, David le corta un pedacito del manto de Saúl. Y aún así las escrituras también nos dicen que David se sintió mal por haberlo hecho. David se dio cuenta que Saúl era un instrumento de Dios en su vida para producir paciencia, madurez, compasión. Dios le estaba enseñando a través de Saúl a depender más de él. Y yo te quiero preguntar hoy, quizás le has cortado el manto a tu jefe, a tu maestro, a tus padres, a tus líderes, a tus pastores. Ellos son instrumentos de Dios, son puestos por Dios en tu vida para que desarrolles profundidad, carácter, madurez en ti. Cortarles la cabeza y armar una revuelta, o perder los estribos, o tratarlos mal, o vivir todo el tiempo encontrando sus defectos o chismeando de ellos con otros, estás desperdiciando lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Así que necesitas aprender a respetar. Quizás es la zanja que necesitas abrir para que Dios te dé el trabajo que estás esperando, o el cargo que estás esperando, o te ponga en ese lugar que estás esperando. Necesitas hacerlo natural y Dios se encargará de lo sobrenatural. Puede que no respetes a las personas en autoridad sobre ti, pero tienes que respetar su cargo, porque Dios lo puso en ese lugar en su vida. Si le cortas el manto a las personas en autoridad sobre ti, solo vas a conseguir limitar o retrasar o hasta malograr lo que Dios quería hacer a través de ti. Así que humíllate, di lo siento, perdóname, y entonces Dios te honrará y entonces Dios te bendecirá. Quizás hay cosas que aún no has recibido en tu vida porque no has hecho tu parte. No has pedido perdón cuando debiste hacerlo, no has pedido disculpas, no has restituido cuando tienes que hacerlo, no has aceptado tu falla cuando tienes que hacerlo. Y si lo haces, créeme que el Señor te honrará por la obediencia. El reconocimiento de la culpa es una muestra de fortaleza, es una muestra de entereza, es una muestra de carácter. No es confesar debilidad. Hay gente que no pide perdón para que no me vean débil, ni a sus hijos, ni a nadie, ni al esposo o la esposa. Ay, no, porque yo, ¿cómo le va a pedir perdón para que después, mejor dicho, venga y siga humillándome? No, mira lo que dice Max Lucado. Max Lucado dice: la humildad tiene un poder increíble. Disculpas pueden desarmar argumentos y contrición puede contener la rabia. La palabra dice que la palabra blanda aplaca la ira. Así que sirve a tu jefe, ama a tus padres, ama a tus maestros, a tus líderes, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Sirve en tu iglesia, a tus pastores, como si estuvieras sirviendo a Cristo. Abre zanjas de honestidad, abre zanjas de integridad, abre zanjas de lealtad, de sinceridad, de entusiasmo, de cooperación, de solidaridad. Dale a Dios lo mejor de ti y Él se ocupará del resto. Así que nuestro trabajo en el Señor nunca va a ser en vano, porque recuerden que Él es nuestro verdadero jefe, Él es nuestro Señor.
Él está pendiente de nosotros, Él está en el cielo, pero Él ve todo lo que está pasando en tu vida y en la mía. Así que no te des por vencido, no pierdas la fe, y entonces vamos a ver que nosotros abrimos las zanjas y el Señor las va a llenar. Y no es fácil abrir zanjas no es fácil, en ninguna circunstancia. Imagínate, el pueblo de Israel estaba en el desierto con sed, con hambre, y tuvieron que ponerse a trabajar. No es fácil, pero en cualquier circunstancia, por difícil que sea, ser rápido para orar, ser rápido para buscar la palabra y ir a los pies de Cristo a orar, a arrodillarte. Ve y pídele, Señor, que te guíe, y mira cómo Dios hará milagros a través de tu obediencia. Te pregunto nuevamente, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Nada. Con Dios todas las cosas son posibles. Con Dios todas las cosas son posibles. Cada día es una decisión. Así que tú puedes escoger o honrar a Dios o honrar a ti mismo. Hacer las cosas a la manera de Dios o hacer las cosas a tu manera. Tú puedes escoger o abres las zanjas de la obediencia y de la bendición, o puedes ser terco y no obedecer. ¿Cuál vas a escoger? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a escoger ser obediente al Señor para recibir la bendición? Porque no puedes seguir quejándote por falta de respuestas. Quizás eres tú mismo el que las está deteniendo porque no has hecho lo natural, lo que está en tus manos, lo que Dios te ha pedido que hagas. Así que vamos a orar delante del Señor y vamos a darle gracias por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Lo que nos ha pedido que haga, lo vamos a hacer. Pidámosle al Señor que nos ayude a obedecerle, por difícil que sea, que nos dé la fuerza de voluntad, que nos dé el dominio propio para poder hacer aquello que Él nos ha venido pidiendo que hagamos. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana porque tú quieres que colaboremos contigo para recibir tu bendición. Tú nos pides que hagamos lo natural, que tú harás lo sobrenatural. Por eso, Dios, tus promesas tienen condiciones y requieren alguna acción de nuestra parte, algún paso de fe. Señor, hoy te pedimos, ayúdanos, danos la fuerza y la fortaleza para avanzar y dar esos pasos de fe. Gracias, Señor, porque cuando obedecemos, abrimos las zanjas que tú requieres para bendecirnos, para llenar nuestras vidas de bendición. Cuando nos enfrentamos a gigantes en nuestras vidas, tú nos exhortas y nos llamas a nunca rendirnos, a no retroceder, a no perder la fe. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña a ser buenos administradores, buenas esposas, buenos esposos, amorosos, respetuosos. Padre, ayúdanos porque no es tan fácil hacerlo. Ayúdanos a respetar a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas en autoridad que has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos a representarte bien, amado Señor, en nuestros hogares, en nuestras universidades, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias. Te lo pedimos, Señor, que seas tú glorificado en nuestras vidas y que la gente conozca a través de nosotros tu nombre, Señor, y te alabe y te exalte también. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente y a trabajar. Desde hoy comienza a abrir esas zanjas en el área que tú sabes que tienes que hacer. El Señor te ha pedido que hagas ciertas cosas naturales para que Él pueda trabajar sobrenaturalmente sobre ti y los tuyos. Te amo en el amor del Señor. Nos vemos mañana lunes en nuestro tiempo de oración, el miércoles en el estudio bíblico, el martes en las clases de compromiso y nuevamente el fin de semana estaremos aquí con la ayuda de Dios. Dios te bendiga grandemente. Te amo en el amor del Señor. Bendiciones.